Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar el segundo capítulo de la epístola a la iglesia de Colosas por el apóstol Pablo, Colosenses. Y ya vimos el primer capítulo en otro video. En esta enseñanza nos vamos a concentrar. La intención de dar estas enseñanzas es para que aquellos que queramos escucharla, queramos recibir esta enseñanza bíblica, nos demos cuenta, meditemos en nuestro corazón, seamos honestos delante de Dios, seamos honestos delante de nosotros, o sea, con nosotros mismos, si estamos en la verdad que es Jesucristo, si estoy en la doctrina de Cristo, en la doctrina del Padre, Jehová de los ejércitos, si estoy en la doctrina de Dios, que es la única que me puede dar crecimiento espiritual para mantenerme libre dentro de la salvación que recibimos gratis por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pertenecer a una membresía cristiana no nos salva. Ser parte de tener sacramentos religiosos cristianos no nos salva. Lo que nos salva es cuando Dios ve nuestro corazón arrepentido delante de Él y le reconocemos por Señor. Lo aceptamos por Salvador, el único que murió por nosotros. Pero cuando hacemos eso, primero nos arrepentimos de haber vivido aún creyendo en Él sin Él, de haber incluso un tiempo a lo mejor caminado con Él y habernos alejado de Él. La intención en la perspectiva de ver estas cartas, más que tomarlo como doctrina evangélica de crecimiento, que lo es, y por ahí va la dirección, también yo le pongo un poquito de énfasis para aquellos que todavía no conocen a Dios en espíritu y en verdad, para aquellos que tienen religión y sacramentos o tienen una falsa idea evangélica de lo que es Dios en religiones o en doctrinas falsas, y que podamos nosotros, por la misericordia de Dios, recibir de Él ese alumbramiento por su palabra, para corregir nuestro camino, buscar a Dios en espíritu y en verdad, y ser salvos realmente. Bueno, ya vimos la 1, al final de la epístola 1, el apóstol Pablo mencionaba, en lo que viene siendo el primer capítulo de Colosas, o de Colosenses, mencionaba Pablo que él actuaba por el poder que radicaba de Dios en él. Él no era nada, todo lo hacía Dios en él, lo que predicaba, lo que ministraba, el cómo permanecía en gozo, en alabanza en la cárcel, el cómo estaba dando todo por los creyentes y eso lo mantenía en alegría, que todo era posible por la presencia de Dios en su vida, el poder de Dios actuando en su vida, que eso es lo que debe de actuar en alguien que es nacido en Cristo Jesús, del agua y del Espíritu, en una nueva vida, no alguien que pertenece a una membresía solamente. Entonces, iniciando con el capítulo 2, dice el verso primero: porque quiero que sepan cuán grande lucha yo sostengo, dice el apóstol Pablo, por ustedes, colosenses. Los que están en la Odisea también lucho por ellos, y por todos los que nunca han visto mi rostro, pero han leído mis cartas, dice el apóstol Pablo. Yo tengo una lucha continua, o sea, el reino de las tinieblas viene contra mí, se manifiesta con la gente que está en eminencia, que está en la ley, y me encarcelan y me tratan mal, pero yo sigo en la alegría, como lo dijo al final del capítulo 1, por el poder que actúa de Dios en mí, que así debe de ser cada creyente, porque estamos en un mundo que no ama a Dios, un mundo que se engaña a sí mismo diciendo que es de Dios y no lo es, un mundo que cree que por religión ya puede servir a Dios o amar a Dios y no es así, y entonces hay tanto engaño y mentira ahorita, y tanta gente por comodidad en su pecado se queda en esas mentiras pensando que un día van a ir al cielo. Y por eso hablamos, para advertir, para entender las cartas, y que si Dios tenga misericordia y abre el entendimiento de los que se expongan a este tipo de enseñanzas. Dice el verso 2, la lucha que yo tengo es para que sean consolados los corazones de ustedes, para que estén unidos bien en el amor de Cristo, unidos en amor. Dice, hasta que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, para que lleguen a conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo,
Dice Pablo, yo sigo peleando la buena batalla de fe, sigo luchando por escribirles doctrina, enseñanza bíblica, el ejemplo en mí de cómo un creyente permanece aún en la adversidad, en gozo y en alabanza, en adoración y en servicio a Dios, como todos, porque el poder de Dios se manifiesta en ellos. Esto es más allá de membresías y de cosas religiosas, es algo espiritual, poderoso, en medio de un mundo caído lleno de tinieblas. Entonces, donde se manifiesta el poder de Dios y es glorificado Dios a través de su iglesia, a través de su pueblo, pero no con situaciones espirituales extrañas, no con manifestaciones folclóricas religiosas o tradicionales, culturales religiosas, o con dogmas de fe, no con nada de eso, o con sacramentos. No, con un poder que realmente mantiene a las personas aún y en la adversidad, en alabanza a Dios, sin adulterar la doctrina de Cristo, sin cambiar las verdades bíblicas por quien las haya cambiado en los siglos que hayan sido, sino que se permanecen fieles a la palabra de los apóstoles y de los profetas. Entonces es importante que el énfasis que pone el apóstol, que hay que llegar al conocimiento pleno del misterio del Padre y del Hijo. El Evangelio se trata de Dios, la Biblia se trata de Dios, todo lo que habla Génesis, Apocalipsis se trata de Jesucristo, se trata de la redención en Jesucristo, se trata de la ley moral de Dios para la humanidad y cómo a través de Cristo podemos cumplirla gratis y después vivirla en el poder de su Espíritu, en una relación personal y profunda con Él, viviendo conforme su palabra. Eso es ser un creyente. Y entonces el apóstol dice que por eso está luchando, para que así sean afirmados esta iglesia, como nosotros, el Espíritu Santo lucha ahorita por nosotros. Pero tenemos que conocer su palabra. Dice el verso 3, en quien están escondidos en Jesucristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no necesito ir a oír apologetas, no necesito ir a gente que cambie doctrinas, de las doctrinas ya establecidas por Cristo en la Biblia. Yo necesito ir al Espíritu Santo que me hable a través de la palabra de Dios cuando yo la leo o cuando yo la escucho de un siervo o una sierva de Dios. Yo tengo que recibir de Dios lo que Él coloca, como dice Primera de Corintios en el capítulo 12, que Él coloca lo espiritual en lo espiritual. Entonces, es importante vivir esa realidad y esa verdad bíblica y verdad de Dios en nosotros para que seamos seguros de que estamos en la verdad. Dice el verso 4, y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Imagínense que al pueblo de Dios puede ser engañado con palabras bonitas de cualquier predicador que se hace llamar hijo y siervo de Dios y que pueda hacer milagros y maravillas con el poder de Satanás, que también está escrito que pasaría, que lo que diferencia de un engañador a uno de verdad es la palabra de Dios. Lo que diferencia es lo que predica, es lo que enseña, no lo que hace. Sabemos que Dios por sus obras lo identificamos, pero hay quienes no tienen ese discernimiento. Entonces deben de conocer la palabra para que puedan escapar de los engaños de estas palabras persuasivas. Y más en este tiempo del fin que profetizó la Biblia, Dios a través de su Biblia, a través de su palabra, que va a haber muchos engañadores y los hay ya en este tiempo del fin. Dice 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con ustedes, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Un pueblo de Dios, una iglesia de Dios, solamente cree en Jesucristo, vive en Jesucristo, adora a Jesucristo. Es Jesucristo el único intercesor, el único abogado ante el Padre. Y es con el Padre que se tiene comunión, con Cristo y con el Padre, únicamente. Si hay otro personaje del cielo que hay comunión, no es Dios, es un espíritu de error, es un espíritu de engaño. Dice, por lo tanto, el verso 6, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nosotros no andamos en la religión, nosotros no andamos en la iglesia más grande y bonita y llena de sacramentos. Nosotros andamos en una congregación de hermanos, sí, pero que juntos alabamos, adoramos, nos amamos con amor en unidad, nos cuidamos, nos protegemos, nos bendecimos, nos apoyamos, nos consolamos y nos estimulamos al amor y a las buenas obras en Cristo. Existe, sí, eso lo ha puesto Dios y es una enorme bendición ser parte de un cuerpo en Cristo. Pero aquí dice
que tenemos que andar solamente en Jesucristo para lograr eso. Yo no puedo andar en otro personaje y tenerle culto, amor, preferencia, fiestas a personajes del cielo que se aparecen. Eso es idolatría, eso es traición, eso es adulterio espiritual delante de Dios. Dios, aunque se sientan cosas espirituales, no provienen del cielo ni de Dios, provienen del engañador. Por eso nos advirtió Pablo que Satanás se disfraza como un ángel de luz, porque todos los que han muerto en Cristo son ángeles de luz. Todos los que han muerto que le servían a Dios son ángeles de luz en el cielo. Entonces se aparecen como ellos, engañando a los que no conocen la palabra de Dios, como que son provenientes del cielo, y les hacen culto y les hacen fiestas y los festejan en todas las naciones, y les hacen a estatuas y les ponen veladoras y todo. Y si se manifiestan cosas espirituales de engaño, pero sus vidas siguen llenas de divorcio, llenas de maldad, de resentimiento, de coraje, de pleitos, de envidias, porque ahí no está Dios. Por más que crean en esas cosas, pertenezcan a esa religión y que tengan llenos de sacramentos y sean muy religiosos. La verdad de Dios es Dios, estar en Él, recibirle a Él y vivir en Él. No hay otra forma de estar en la verdad. Dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofía. Bueno, dice el 7, arraigados y sobreedificados en Jesucristo. Es lo que les decía, solo en Él, confirmándose así en la fe, como ya habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias al Padre. Dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías humanas y huecas y sutilezas que manejan los hombres según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo y no según Jesucristo, que Él no es de este mundo, Él es del cielo. Entonces dice el apóstol, tengan cuidado, van a haber falsos predicadores, les van a decir que se les apareció fulano de tal, que se les apareció fulanita de tal en toda la tierra, y que viene de parte de Dios, y que ella es la reina de los cielos, y que Él es el enviado de Dios, y que Él es el otro, y por todos lados hay falsas doctrinas que inventaron y cambiaron las doctrinas originales de Cristo, llenaron sacramento en su religión, y vemos todas las familias, la mayoría en ellas, divorciadas, con pleitos, como si no tenieran a Dios en su casa. De hecho no lo hay, y creen que por creer en eso, estar en esas membresías y en esas creencias culturales tradicionales del país y de su cultura, están en la verdad, y sus vidas dan testimonio que no están en la verdad, pero no quieren escuchar, y al morir no tienen herencia con Dios y lo van a lamentar en la eternidad. Por eso hay que ser honestos con nosotros mismos. No se trata de quién predica ni quién te ataque tu creencia. Se trata de que tú seas honesto contigo mismo y que te des cuenta si tú realmente habitas en Jesucristo, si Él es tu Señor, si Él es tu único Dios altísimo, si Él es tu único amado Salvador, si con Él tienes comunión en la mañana, en la tarde, en la noche, si vives por Él, si vives para Él, si vives en Él, si hablas solamente de Él, si platicas solamente con Él. Esa es la gran diferencia. Tienes que ser honesto contigo mismo. Dice, porque en Jesucristo, el verso 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el apóstol, ustedes no vayan a creer de pláticas que les hagan predicadores, que van a usar filosofías como de rudimientos de la humanidad. Van a decir que en el cielo está el Padre, que en el cielo está la Madre y que en el cielo está el Hijo, como lo usan aquí en la tierra. Usan conceptos humanos, manejando mentira con palabras muy persuasivas y van a engañar a muchos. Cuídense, Dios no es así, Dios nomás es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son un solo Dios. No hay más que ángeles alabando a Dios en el cielo y las almas de los redimidos esperando aquel día de gloria después del trono blanco, después de que Dios ya resucite a todos los muertos y los glorifique, los que son de Él en su esencia, y nos haga como ángeles. No hay más, no hay mujeres y hombres, hay ángeles. No hay humanos, no hay casamientos, no hay niños, no hay... Todo es, aunque exista todo espiritualmente hablando, es para la gloria de Dios y es con Dios nuestra única relación. Dice que
en Jesucristo toda la deidad está. No necesitamos ni ir con Miguel, ni ir con Gabriel, ni ir con Antonio, ni ir con Charbel, ni ir con María, ni ir con Abraham. No tenemos que ir con Isaías, con Joel, con nadie de ellos a buscar ayuda, a buscar intercesión, a buscar protección. El único que nos protege es Dios, a través de una relación estrecha, profunda y honesta y sincera y de amor y en espíritu y en verdad con su Hijo Jesucristo. Entonces no hay otra forma de estar en la verdad y de vivir estas cartas y entenderlas para vivir por ellas y ser nosotros totalmente buenos hijos de Dios. Entonces en Jesucristo tenemos todo, no necesitamos a ningún otro parecido. Dice 10, y vosotros estáis completos en Jesucristo, no necesitamos más. Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué si Dios nos puso a tener una relación con Jesucristo y que en Él estemos completos? Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que nos da dones, Él es el que nos da ministerios, Él es el que nos sostiene y nos da vida, Él es los ríos de agua viva, Él es todo. ¿Por qué tengo que buscar a alguien más por ideologías y pensamientos y filosofías humanas, que porque Dios está cansado, que porque Dios permite que otros ayuden? No, Dios envía ángeles, lo dice la Biblia, a protegernos, a defendernos, a bendecirnos, a ayudarnos, porque hay una guerra espiritual con demonios aquí abajo, pero nos protege Dios a través. Los ángeles son una bendición grandísima, pero para la gloria de Jesucristo, para la gloria de Jehová, no para nosotros hacer una relación y hacerle culto a ellos o hacerle adoración a ellos. Eso es prohibido, eso es incorrecto, eso da testimonio que no es la sana doctrina y que no conocemos a Dios en espíritu y en verdad, no lo estamos honrando correctamente. Entonces en Él estamos completos. Y dice el verso 11, en Jesucristo también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha con la mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está diciendo en otras palabras, lo que Cristo padeció en Él, al cumplir la ley, inclusive su circuncisión de bebé, al quitarse todo lo que en el rito de la ley establecían como el trato de todos los rituales que tenía que cumplir la ley un judío, dice, bueno, en Él cumplió todo para que así con su sacrificio en la cruz, todo tu cuerpo de pecado sea arrancado de ti y quedes con una carne que solo glorifique a Dios. Tus miembros glorifiquen a Dios a través de Cristo. Que tu vida sea alabanza continua con tu forma de vivir y tu forma de hablar y tu forma de predicar la verdad, siendo un obrero fiel que no adultera la palabra de Dios. Entonces, todo ese cuerpo de pecado, Cristo se lo llevó en la cruz por nosotros. Tenemos que rendirnos a Él para que suceda ese milagro y realidad en nuestras vidas como un fruto agradable de olor fragante de Jesucristo en nosotros, para que el Padre reciba ese aroma de Cristo en nosotros, donde Dios ve la persona de Cristo haciendo una obra en nosotros preciosa de santificación, de crecimiento, para gloria de Él. En el verso 12, también fuimos sepultados en Jesucristo en el bautismo en el agua, en el cual también resucitamos en Jesucristo por medio de la fe. Cuando nosotros nos bautizamos, no fue para arrepentirnos de pecado, ya lo habíamos hecho antes y ya habíamos nacido del Espíritu. Ahora, con esto no quiere decir que hay quienes hacen esa misma situación de arrepentimiento y en ese mismo acto, posterior al arrepentimiento, posterior al nacer del Espíritu, se sumergen en el agua en el bautismo establecido por Dios y también nacen del agua y del Espíritu. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, real, que solo Dios ve el corazón para que suceda el milagro de salvación. Pero cuando lo hacemos, somos sepultados en Él para muerte. Es decir, estamos muertos ya al pecado y salimos con el poder de Dios a vivir una vida de santidad, una vida de justicia, una vida para gloria de Dios y para honra y bendición nuestra y nuestras familias. Pero es por medio de la fe. Yo tengo que creer que ese acto tiene el poder porque Dios lo hace en nosotros y con nosotros. Dice el verso 13,
y a ustedes que estaban muertos en los pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Entonces dice Él, porque estaba hablando también a los gentiles en ese momento que no se circuncidaban físicamente, nada más los judíos, pero les dice, ustedes estaban muertos en sus pecados y también estaban en la incircuncisión, o sea, ni siquiera eran parte de la herencia ni del pueblo de Dios, pero Dios, que es bueno, también se fijó en los gentiles. Pero la forma en que damos testimonio, dice Pablo, de que ustedes también son hijos de salvación, no nada más los judíos que son llamados y que se arrepienten y se entregan a Dios, sino que ustedes también es porque les perdonó sus pecados. ¿Cómo saben? Porque ya no sienten esa opresión de la culpa, porque ya sienten alabanza y amor por Dios más que por sobre todas las cosas. Porque ahora sí entienden la Biblia que antes no entendían, porque ahora sí quieren hablar de Él a diestra y siniestra, porque es tu primer amor, es todo para ti ahora Jesucristo. Y ahora te dicen loco y fanático, eso es testimonio de que ya lo conociste en espíritu y en verdad. Dice el versículo 14, porque Él, Jesucristo, en esa muerte, en ese cruz, anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por su sacrificio, Él quitó todos los derechos legales que tenía Satanás y sus demonios y sus gobernantes contra nosotros y contra nuestras familias. Él quitó todo lo de las actas que habían porque robamos, porque mentimos, porque cometimos adulterio, porque asesinamos, porque esto, porque el otro, todo lo que la ley nos enseña que es pecado. Había una acta grandísima en nuestra contra, se la llevó Cristo, todo se lo llevó y nos limpió de toda esa culpa. La conciencia nos la limpió para entender nuestra identidad en Cristo para con Dios, para entender nuestro propósito y llamado en Cristo para servir a Dios, para entender que no éramos esa muñeca de trapo en los rincones llorando, no éramos esas personas que queríamos ser mejores pero no podíamos, no éramos que aquellos que hacían cosas malas y tenían consecuencias terribles y queríamos cambiar y no podíamos lograrlo, no éramos aquellos que no teníamos esperanza. Ahora somos alguien que fuimos amados desde la eternidad y nos enteramos que fuimos predestinados para un día conocerle y ese día, a partir de ese día, solo darle gloria, alabanza, exaltación a nuestro Dios Altísimo. Entonces dice aquí, y que Él despojó a todos los principados, lo que les decía a los demonios y las potestades, y los exhibió públicamente en la cruz, y les dijo, ya no tienes derecho contra Jesús Flores. Todo lo que Él hizo y que te dio derecho para estarle maltratando tú la vida a Él y tenerlo atado a ti, ya se rompe esta acta. Yo por mi sangre y por mi sacrificio rompo toda la acta contraria de contra Jesús Flores. No tienes parte ni suerte ya en Él, Satanás. Déjalo en paz, es mi siervo, es mi hijo. Así le dijo en ese sacrificio. Eso logró con todos los que quieren entregarse y servir a Cristo en espíritu y en verdad. Es por eso que no es una religión ni sacramento ser salvos. 16. Por tanto, nadie les juzgue de comida, bebida, días festivos. No puedes comer en esto, no debes de estar en la cuaresma, no sé qué más. Y puras imposiciones y tradiciones de hombres que nada tiene que ver Dios. Nadie debe de juzgarte, el único que te puede juzgar es Dios. Y con su palabra y su espíritu nosotros discernimos si estamos bien o estamos mal. 17. Todo el cual es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hablando de las filosofías huecas, hablando de las falsas doctrinas, hablando de cuidar y entender que en Cristo estamos completos, en Cristo es todo. Dice, tengan cuidado con lo que andan hablando aquellos que han sido engañados. Tengan cuidado con aquellos que no han entendido el sacrificio de Cristo y el andar en Cristo ahora una nueva vida desde que nacimos de nuevo. Tengan cuidado aquellos que tienen su propia doctrina de Cristo y su propia filosofía de la Biblia, que nada más lo que hacen es meterse con su mente que está envanecida por el pecado y que lo único que hacen es afectar esa relación, que ese servicio que por ejemplo los ángeles dan a Dios y los ángeles dan a los hijos de Dios al creer, al tener estas actitudes contrarias a la verdad. Entonces hay que cuidarse también para los creyentes
que no caigamos en tal vergüenza de error, ¿verdad? Dice el verso 19, y que mejor que andes en esas actitudes y en esos pleitos doctrinales, debes de asirte, o sea, debes de tomarte fuerte de la cabeza, en lugar de andando hablándole a otros santos o creyendo en apariciones del cielo, tienes que asirte de la cabeza que es Cristo, en quien Él es quien nutre al cuerpo, su iglesia, con ligamentos y coyunturas, porque el único que da crecimiento es Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces en Cristo estamos completos, en Cristo estamos plenos, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo tenemos toda la gloria de Dios. No tienes que buscar otros personajes del cielo, llámense como se llamen, aparézcanse lo que se aparezcan, milagros que hagan no importa, nos advirtió Cristo y Pablo que eso iba a pasar, no hagamos caso si no hablan conforme a la sana doctrina que glorifique solo a Cristo y al Padre, nada más, nada más. Bueno, si habéis muerto en Cristo, entonces también has muerto a lo que el mundo quiere imponerte como lo que ellos creen de Cristo, lo que ellos creen en sus filosofías humanas del bueno y de lo malo. Mueren. Si tú ya estás muerto en Cristo, también moriste a lo que el mundo cree. Ahora crees lo que Dios te establece en su palabra. Entonces, no te sometas a esos preceptos, les dice el apóstol Pablo, que no manejes, no gustes, no toques, mandamientos y doctrinas de hombres que se destruyen con el uso, es decir, no perseveran esas doctrinas, tarde o temprano caes de ellas, por más disciplinado que seas, dice, porque la verdad tienen reputación de sabiduría, muchas doctrinas que el hombre usa, establece, que las hace como un culto voluntario en humildad, y es un trato incluso a veces fuerte al cuerpo, de ayunos prolongados, de retiros espirituales y cosas raras, dice, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. O sea, nunca van a poder vencer su pecado, porque solo lo podemos vencer estando en Jesucristo, entendiendo que Él es todo, en Él estamos completos, Él es la cabeza de la iglesia, Él es toda la preeminencia y todo el poder y majestad está en Él estamos completos, no necesitamos a nadie más. Tenemos que entender esto para que escapemos de todos los errores doctrinales que existen ahorita, y nos dejamos engañar por palabras tan bonitas y persuasivas. Dios te ama, Jesucristo es bueno, todas las religiones te llevan a Dios, todas las religiones hablan de Dios, las cristianas, todas son buenas, son puras mentiras, son puras mentiras. Dice la Biblia, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, el que se extravía y no persevera en lo que Cristo ya estableció en su palabra. Los apóstoles de Cristo nos dejaron en su palabra. El que no persevera en esa sana doctrina no tiene ya a Dios, se perdió, se fue a otro lado por creer mentiras. Dice que el que se extravía, es decir, que un tiempo estuvo con Él, pero se extravió con falsas doctrinas, le convenían para vivir su pecado con tranquilidad, darle paz a su conciencia. Es un grave error, es un grave error. Muy bien, hasta aquí vimos el capítulo 2 de Colosenses. En el siguiente video veremos el capítulo 3. Dios les bendiga.